Buenos días, ¿cómo les va? Aquellos que no pude saludar. Y como el pastor Ricardo nos presentaba a esta última disciplina que vamos a estudiar hoy. Gracias. ¿Qué es el gozo? Y tengo que confesar que ha sido una semana de desafíos. De un desafío personal y particular porque, francamente, de los que formamos parte del Consejo Pastoral, me siento el menos indicado para hablar de este tema. Y se los confesé a pastores y compañeros como Andrés y les dije, no me considero el más apropiado para hablar sobre el gozo. Pero creo que el Señor tiene que hablar primero a quien se sube aquí adelante para poder transmitir su palabra a su iglesia. Entonces fue un desafío poder decir, Señor, ¿qué significa el gozo? ¿Qué es vivir con gozo como vos me lo pedís? Y el Señor me ha ido hablando esta semana y me encuentro escuchando a Litamar y me muestra a un tocayo mío de aquí a una distancia muy grande, con situaciones bastante diferentes a las mías, y el Señor me sigue hablando. Y Él me dice que tengo que tener gozo. Y quiero poder transmitirles lo que el Señor me dijo esta semana. San Agustín dijo, el cristiano debería ser aleluya desde la cabeza a los pies. Y el apóstol Pablo dijo, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Entonces, empezamos a estudiar qué es el gozo y qué significa, y lo primero que hacemos es buscarlo en el diccionario. Y la definición que el diccionario nos da de gozo es una emoción intensa y placentera causada por algo que gusta mucho. Es una alegría intensa. Ahora, ¿es esto también para la Biblia? Cuando el apóstol Pablo nos dice alégrense, en algunas otras traducciones nos dice gócense, no nos está diciendo específicamente esto, sí nos dice que nos alegremos, pero nos da otra posición, que es la posición del alma en un tono de satisfacción a causa de algún acontecimiento agradable o por algún pensamiento que despierte la alegría y la satisfacción. Ahora, el término gozo, en su más estricta forma, significa placer. Pero el significado gozo en la Biblia va un poco más allá de este significado tan simple. Y dice que el sentimiento de gozar suele ir acompañado de ciertas situaciones o enunciados de moralidad y ética, aunque también significa aquella satisfacción que se expresa por algo o por alguien. Pero la principal diferencia entre lo que la Biblia nos enseña del gozo y lo que el diccionario nos dice del gozo es de que no está relacionado con el placer. Y es eso lo que vamos a ver. Vamos a tratar de ver que no es el gozo. Estar felices es reírse mucho. No necesariamente una persona puede sonreír e incluso puede reírse mucho, pero por dentro su corazón puede estar despedazado. Proverbio 14:13, en la traducción de la Nueva
la Nueva Traducción Viviente, dice: la risa puede ocultar un corazón afligido, pero cuando la risa termina, el dolor permanece. Y muchas veces me ha llamado la atención, por ejemplo, que llego a algún velatorio y encuentro a la persona que está pasando por duelo reírse. Y me llama la atención, pero cuando cambio la vista y la vuelvo a mirar, me encuentro que está llorando, porque su corazón sigue destrozado. Y sí, muchas veces manifestamos exteriormente una sonrisa, una carcajada, una risa, pero eso no calma la angustia, la tristeza que puede haber en nuestro corazón. El placer no es felicidad. Estar alegres no es sentir placer. Yo puedo sentirlo y aún así ser miserable. Detrás del alcohol, detrás de las drogas, hay tristeza. Detrás del dinero puedo experimentar placer, pero aún así me siento triste. Detrás del sexo promiscuo hay tristeza. La infidelidad puede producir placer por un tiempo, probablemente porque es algo prohibido, pero no da la felicidad. Estar alegres no es sentir placer, ni tampoco lo es una vida sin dolor. Eso no es el gozo. No lo es reírme mucho, no lo es encontrar placer en cosas pasajeras que se terminan y no cambian la realidad que hay en el interior de mi corazón. Pero ¿qué me dice la palabra de Dios? ¿Qué me dice la palabra de Dios sobre lo que sí es el gozo? El gozo es tener paz a pesar de la situación. Tener el gozo de Dios en medio de la tormenta y creer que, aunque no parezca, todo saldrá bien. El gozo que Jesús mismo tiene hoy en el cielo y el gozo que lo sostuvo a través del sufrimiento. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Es ese el gozo que Dios quiere que yo tenga. Ahora, yo podía entender qué es lo que Dios quiere para mi vida, qué es lo que Dios quiere para mi corazón. Pero ¿cómo lo logro? ¿Cómo hago para alcanzar lo que no me sale? ¿Cuál es el gozo más completo, más profundo y que puede durar en mi corazón? ¿Cómo puedo hacer para encontrarlo? Y trataba de buscar los consejos de Dios en su palabra y me acuerdo de una palabra que el Señor ya me había dado. Y probablemente la compartí con los jóvenes hace muy poquito, cuando me invitaron a compartir con ellos. Y el Señor Jesús dijo: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en ustedes, en vosotros, y vuestro gozo sea perfecto. ¿Se acuerdan de estas palabras del Señor Jesús? Están en el Evangelio de Juan, capítulo 15. Yo voy a invitarlos a que lo busquemos y que podamos leer este pasaje.
Juan capítulo 15, versículo 1. Quien no se va a poder leer desde el frente porque estaba muy chiquito, así quien no tenga Biblia, que nos avise, y alguien que tenga Biblia puede sentarse a su lado y compartir la palabra de Dios. ¿Todos la encontramos? El Señor Jesús dijo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca como las ramas, que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Versículo 9. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y su alegría sea completa. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto. Un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Hasta allí con la palabra del Señor por el momento. Y les decía que me recordaba esta frase del Señor cuando trataba de entender qué era el gozo que el Señor me planteaba. Y Jesús me dijo un día: estas cosas te he dicho para que tengas mi gozo y para que mi gozo esté en vos y que tu gozo sea perfecto. Entonces traté de ver cuáles fueron las cosas que el Señor me había dicho para que pueda obtener este gozo. La razón por la que este texto es tan importante es que Jesús habla de su propio gozo. Y ese mismo gozo es el que puede estar en nosotros. No solo quiere brindarnos un motivo de gozo, sino que quiere darnos su propio gozo. Nos regocijamos por lo que sabemos acerca de Jesús, lo que leemos de Él. Nos regocijamos con el mismo gozo de Jesús, por lo que Él sabe acerca de todo, pero especialmente por lo que Él sabe acerca de su Padre. Y es eso lo que el Señor
nos dice. Entonces, ¿cuáles fueron las palabras del Señor? Y Él nos da 3 metáforas, 3 comparaciones que acabamos de leer. Y dice, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, yo soy la vid verdadera, y ustedes son las ramas. Entonces vamos a tratar de analizar qué hace el labrador. El labrador de una vid es quien cuida, es quien limpia, lo aclara allí Jesús en esta metáfora, es quien se encarga de hacerla producir. La vid es quien ordena las hojas, es quien provee de agua a través del tallo, es quien da alimento, es quien sostiene tanto las ramas como las hojas, como los frutos. Y por último, dice que nosotros somos las ramas. Y da allí 2 ramas diferentes, aquellas que están limpias y aquellas que no lo están. Pero yo quiero centrarme en qué es lo que el Señor me dice. El apóstol Pablo nos da una orden y nos dice, alégrense. Imperativamente, alégrense siempre. Les repito, alégrense. Y vamos a buscar este otro pasaje. Filipenses capítulo 4. Les confieso que cuando escucho esta orden de parte del apóstol, tiendo a pensar seguramente en la época del apóstol Pablo no existía el AFIP. Creo que en aquel tiempo no se pagaban tantos impuestos como se pagan ahora y tiendo a pensar, si Pablo me da esta orden es porque él no tenía problemas. Pero no me basta con leer un poquito para darme cuenta de que los problemas a él le sobraban. Y que no sé si me gustaría estar en el cuero de él. Ahora él me da esta orden. Jesús mismo me dio esta orden. Mateo capítulo 6, versículo 25 dijo, por lo tanto, les digo, no se preocupen por lo que han de comer o de beber para vivir, ni por la ropa que necesitan para el cuerpo. ¿No vale la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? ¿Cómo hago para no preocuparme? ¿Cómo hago para no hacerlo, Señor? Dame la respuesta. Jamás dejaremos de preocuparnos por las cosas mientras no confiemos en Dios por completo. Cuando confiamos en Dios, quedamos enteramente libres para confiar en Él y en que Él conseguirá lo que nosotros necesitamos. Entonces el Señor empieza a darme respuesta. Y claro, solamente leo el versículo 4 del capítulo 4. Pero vamos a seguir leyendo. Y vamos a leer desde el 4, pero hasta el 9. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Ya continuamos. No se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración. Pídanle y denle gracias también.
El Señor puso en mi vida personas que me retan. La primera fue mi mamá. Hasta el día de hoy me sigue retando. Ustedes saben que, por ejemplo, va a empezar la reunión y yo estoy aquí parado y ella me llama. Y yo me voy para allá, que vieron que ella se sienta ahí. Entonces yo digo, ella me va a decir, hijo, que sea linda la alabanza. Y no, ella ¿qué me dice? José, prendete el primer botón. ¿Sí? Entonces me reta. Y después, bueno, se fue mi mamá y ¿quién viene? Entonces ustedes saben que cuando yo hablo con mi esposa, ella me dice, y tiene una frase que dice, José, a vos no se te puede marcar nada. Bueno, me casé con una abogada, entonces uno tiene que ir desarrollando algún método de defensa. Pero ella me dice, vos siempre tenés un justificativo para las cosas que yo te marco. Y es cierto. Dios me tiene más paciencia incluso que la que me tiene mi esposa, que es mucha. Pero Dios también me dice, José, a vos no se te puede marcar nada. Porque yo baño esta falta de confianza en el Señor con una símil responsabilidad. Y yo digo, ¿cómo no preocuparme por los impuestos que tengo que pagar? Es porque yo soy responsable. Yo quiero cumplir. ¿Cómo no preocuparme cuando un proveedor viene a pedirme justamente lo que es de él y yo tengo que cumplir con lo que prometí? Yo me preocupo porque soy responsable. Entonces el Señor me dice, no, José, vos te preocupás porque vos estás confiando en vos. Vos estás confiando en el trabajo que yo te di y no en quien te dio tu trabajo. Entonces yo puedo decirte, alégrate siempre. Te repito, alégrate. ¿Cómo lo hago, Señor? Y seguí leyendo, hijo. Tenés un Dios a quien poder acudir. Ustedes no reciben, ¿por qué? Porque no piden. Y cuando piden, piden mal. Richard Foster, el autor del libro que estamos estudiando, dice, la oración es el medio por el cual movemos el brazo de Dios. Y sabemos que no se refiere a torcer la voluntad de Dios, porque Él mismo, cuando estudiamos la disciplina de la oración, que el pastor Eduardo nos la dio, sabemos que no torcemos la voluntad de Dios por medio de la oración. Pero veo esta frase de Él como una imagen de que movemos el brazo de Dios para poder recibir la bendición de Él. Si no le pedimos a Dios, ¿cómo pretendemos recibir de parte de Él? La oración es el medio por el cual depositamos toda nuestra ansiedad en las manos de Dios y en donde podemos encontrar descanso. Si decimos que Dios es el labrador, Él es quien cuida, quien limpia, Él es quien hace producir esta vid de la cual formamos parte. Si Jesús es quien ordena, quien alimenta y quien sostiene, nosotros solamente debemos preocuparnos por permanecer en la vid. Alguna vez comenté sobre esta ilustración, pero me sorprende la imaginación y lo infinito de la palabra de Dios. Y creo que por eso se escribe con mayúscula, escritura y Biblia y la palabra de Él. Cuando el Señor puso este ejemplo, no lo puso porque sí. Ustedes saben, todas las plantas, o algunas de ellas, tienen modificaciones. Algunas lo hacen para acumular reservas, otros lo hacen para defenderse. Algunas plantas hacen estas modificaciones en sus raíces, otras en sus hojas, y otras, como por ejemplo la vid, lo hace en sus tallos. ¿Pueden ver la imagen? ¿Alguno ha visto una parra alguna vez?
Estos rulitos que se ven se llaman zarcillos caulinares, o sea, zarcillos en las ramas. Y la rama lo utiliza para poder sostenerse. Ahora, muchas veces yo, como rama, ¿se podrá pasar adelante esa imagen que quedó atrás de las otras? Deposito mi confianza en cosas que no son el tallo. Entonces el Señor me dice, tenés que permanecer unido al tallo. Y no tenés que tratar de colgarte y de asentarte en el trabajo, en el dinero, en tu familia, siquiera en el ministerio. Vos tenés que depositar tu confianza en mí, en el Dios que te provee. No importa, ahí está, pasamos. Es allí a donde debo depositar mi confianza, es allí a donde debo afirmarme. Muchas gracias. Ahora, Pablo no terminó allí el asunto. Y vamos a seguir leyendo Filipenses, capítulo 4. Y leíamos en el versículo 6, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. La decisión de poner la mente en las cosas más elevadas de la vida es un acto de voluntad. Por esta razón, el gozo, el júbilo, es una disciplina. Y les decía que fue una semana de desafíos porque hay una corriente en la que discrepo al 100% y que considero que no sale del corazón de Dios, y es que dice, si yo pienso en cosas buenas, esas cosas buenas vienen a mí. Si yo pienso positivamente, me va a ir bien, si yo pienso negativamente, me va a ir mal. Ahora, no es lo que el Señor me está diciendo. El Señor me está diciendo, acudí a Dios en oración, sé agradecido por lo que Él te da y pensá en todo lo bueno, en todo lo verdadero, en todo lo que es digno de respeto. Y esta semana recibí un mensaje de un video de un neurocientífico y él termina el video diciendo, ahora sabemos que como pensamos, sentimos. Y yo digo, ¿eso lo sabemos ahora? Si el apóstol Pablo nos dijo hace casi 2000 años, cambien su manera de pensar para que así también cambie su manera de vivir. Y eso tiene que ser una realidad en nuestra vida. Entonces, cuando el gozo se va de mí, al primero a quien tengo que acudir es a Dios. Pedirle a Él que renueve mi gozo y la paz de Dios, que la verdad no la puedo entender, porque sobrepasa todo entendimiento, va a abundar en mi corazón. Cuando elegimos ese camino, la sanidad y la redención de Dios penetran en nuestra vida, en nuestras relaciones, y el resultado inevitable de eso será el gozo.
Le he pedido a Dios esta semana que el gozo de Él se vea en mi rostro, que se vea en mí y que pueda contagiar a mis relaciones. Que su fruto sea completo. El racimo es el fruto de la vid. Es un fruto compuesto porque está compuesto por muchos frutos. Pero como muchos de ustedes saben, antes del fruto, ¿qué viene? ¿O qué está? La flor. Y ustedes saben, la definición agronómica de flor es una rama modificada con fines reproductivos. Es una rama que tiene sus partes muy juntas una a la otra y que también se modifica para poder dar fruto. Entonces, si yo soy una rama, estoy unida al tronco que es Jesús y yo me atrevo a ser modificado por el Padre, voy a llevar mucho fruto. Versículo 9 de Filipenses 4. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí. Y el Dios de paz estará con ustedes. ¿Qué he recibido de parte de Dios? ¿Qué es lo que he oído de parte de Dios? Yo quiero poner en práctica lo que el Señor me habló y voy a dar mucho fruto. Gálatas 5, versículo 16 al 26. Alguien que lo lea fuerte, por favor. Muchas gracias.